Nuestra hermana Sara afirma que en su experiencia fueron testigos del destino de quienes se habían divorciado de sus cónyuges e incluso vieron al famoso predicador Charles Stanley. Al principio, yo tampoco podía creerlo hasta que leí su historia. Ahora, comparto sus palabras contigo. Me llamo Sara, tengo 37 años y lo que me pasó hace 3 meses todavía me atormenta. Es muy difícil hablar de ello, pero no tengo elección. Algo dentro de mí me empuja a compartirlo, a poner en palabras esta pesada carga. Lo que viví aquel día fue una pesadilla que puso toda mi vida patas arriba. Incluso ahora, no puedo entender cómo sigo aquí, respirando, viva. Sí, hoy te voy a contar cómo empezó todo, y créeme, lo que vas a oír te hará pensar. Ese infierno, ese tormento, es un dolor casi imposible de describir con palabras, pero al mismo tiempo, es lo que me devolvió a la vida. Aquella oscuridad, aquel horror sin fin parecía que me destrozaba el alma, y sin embargo aquí estoy. Si todavía estoy aquí, capaz de escribir estas líneas, es porque encontré el valor para afrontar la transformación por la que pasé. Lo que voy a compartir no fue solo una cuestión de vida o muerte, no, fue más que eso. Lo vi con mis propios ojos. Lo sentí. Me quemé, me convertí en cenizas, pero luego resucité. Me casé con la persona de la que me enamoré cuando era joven. Cuando intercambiamos nuestros votos, soñaba con que seríamos felices para siempre, pero la realidad distaba mucho de serlo. Nuestro matrimonio se vio marcado por la emoción de la juventud y un embarazo inesperado. A medida que la responsabilidad de la paternidad pesaba sobre nosotros, el amor que una vez tuvimos dio paso al conflicto y la decepción. Con los años, nuestra relación se rompió, la confianza se esfumó en medio de discusiones interminables. Estaba tan agotada que a veces actuaba de forma imprudente, sin pensar siquiera en el impacto que tendría en nuestro hijo. De niño, iba a la iglesia todos los domingos. Me arrodillaba, rezaba y cantaba himnos. Esa fe pura en Dios era lo único que me daba paz y seguridad. La serenidad que me envolvía en la oración me parecía capaz de calmar todo el dolor del mundo. Pero a medida que crecía, esa fe se desvaneció como la niebla. Me alejé de la iglesia, de Dios. En su lugar, un gran vacío creció en mi alma. Era como si algo dentro de mí se hubiera hecho añicos, roto sin remedio. Un día, decidí que ya no podía más. Sentía que todo me aplastaba, las peleas, las decepciones, la culpa. No encontraba salida, así que hice las maletas y decidí marcharme. Metí mis cosas en una bolsa, me subí al coche y me fui, desesperada por escapar de todo lo que estaba dejando atrás. En ese momento, lo único que quería era huir. A medida que avanzaba por la carretera, me invadía un torbellino de emociones, rabia, culpa, una fugaz sensación de libertad y una impotencia abrumadora. Ni siquiera oía la canción que sonaba en la radio. Mis pensamientos estaban consumidos por la interminable confusión de mi matrimonio roto. Mis manos agarraban el volante con fuerza, mis ojos fijos en la carretera, pero mi corazón latía tan fuerte que sentía que me iba a desmayar. Entonces, todo cambió en un instante. Fue como si el tiempo se ralentizara. Una luz cegadora irrumpió en el arcén, abrasándome los ojos. Frené de golpe, pero sentí como si el coche hubiera perdido el control, como si mis pies ni siquiera presionaran el volante. El coche giró bruscamente y se descontroló. Todo a mi alrededor se movía a cámara lenta, la botella de agua salía volando del portavasos, mi bolso caía sobre el asiento y el mundo parecía ingrávido. Entonces me tragó la oscuridad, una sensación de caída como si me precipitara en un abismo sin fondo que me robaba el aire de los pulmones. Cerré los ojos, pero la oscuridad era algo más que el vacío. Era algo más. Sentía como si me arrastraran hacia el fondo del océano, una fuerza invisible que tiraba de mí hacia lo más profundo. Respiraba como si una pesada roca me aplastara el pecho. Me ahogaba y el corazón me latía con fuerza. Un breve silencio y luego una oscuridad total. Cuando abrí los ojos, ya no quedaba nada de lo que conocía. Me encontraba en un lugar barrido por un viento abrasador y desolador. El suelo estaba dividido por grietas de un rojo ardiente, de las que brotaban llamas cegadoras y abrasadoras. El aire era sofocante, lleno del sabor metálico de la carne quemada y la ceniza. ¿Era real o estaba soñando? Pero incluso en sueños, nunca había sentido un miedo tan profundo que me calara hasta los huesos. Este lugar era el infierno.
Cuando abrí los ojos, lo que vi me llenó de un miedo indescriptible. La oscuridad que me rodeaba estaba viva, inquieta, como impaciente por consumirme. Delgadas llamas de color rojo pálido se filtraban por las grietas del suelo, convirtiendo las sombras en fantasmas parpadeantes. La tierra bajo mis pies descalzos ardía como arena abrasadora, pero ese dolor parecía casi insignificante comparado con los demás tormentos de este lugar. Delante de mí se alzaba una enorme cueva, la cueva del pecado. Estas cavernas eran los epicentros del tormento eterno, cada una llena de almas que pagaban por diferentes pecados. Cuando di mi primer paso dentro, los gritos que brotaban del interior eran ensordecedores. Aquí, la agonía física y espiritual se fundía en algo tan intenso que parecía cortar el aire como un cuchillo afilado. Me acerqué a la primera cueva, la de las víctimas de la lujuria. Las almas estaban desnudas e indefensas, rodeadas de demonios que las desgarraban con garras despiadadas. Cada trozo de carne y hueso que caía al suelo se reformaba inmediatamente, atrapando a las almas en un interminable ciclo de dolor. Las llamas envolvían a estas almas, abrasando todo deseo pecaminoso hasta que solo quedaban cenizas. Las risas de los demonios se mezclaban con los gritos de las víctimas, apretando el miedo alrededor de mi corazón como un vicio. Quería cerrar los ojos, pero no tenía escapatoria. Todo lo que veía, todo lo que sentía era dolorosamente real. Seguí caminando y llegué a otra cueva, la de los que rompieron el vínculo matrimonial. Lo que presencié aquí hizo que la culpa que había en mi interior resonara más fuerte que nunca. Las almas estaban atadas con cadenas, figuras masculinas y femeninas atrapadas en una lucha perpetua por la propiedad, encerradas en un ciclo interminable de conflicto, celos y odio. Corneadas en sus entrañas, una persona gritaba de rabia mientras la otra intentaba desesperadamente reclamar a su pareja, solo para ser rechazada una y otra vez. Se tiraban el uno al otro, se infligían dolor y quedaban atrapados en un tormento que nunca terminaba. Las lágrimas corrían por sus rostros, evaporándose en el instante en que tocaban el suelo ardiente, alimentando las llamas de la frustración en su interior. Esta cueva parecía reflejar mis propias luchas internas, mis decepciones y los errores que cometí en mi matrimonio. Entonces ocurrió algo. El cielo se oscureció y empezó a llover de repente. Pero no era una lluvia ordinaria, pues las gotas ácidas golpeaban mi piel y quemaban, dejando a las almas a mi alrededor gimiendo en agonía. Cada gota llevaba el peso de la culpa y el arrepentimiento, carcomiéndome como un recuerdo implacable. La lluvia abrasaba las almas, descascarando su piel y amplificando su sufrimiento. Sin embargo, no había escapatoria. Sentía como si me hubieran desnudado el alma, como si esta visión abriera las heridas más profundas de mi corazón. La agudeza de la desesperanza me atravesó de una manera que nunca imaginé. El miedo, el remordimiento y el dolor se hicieron carne y hueso, transformándose en un tormento eterno. Aquello era el infierno, y yo estaba en él. A medida que me adentraba en aquellas cuevas, se desarrollaba una escena que me heló la sangre. Allí, agazapado en el suelo, agonizando, había una persona, Charles Stanley, la voz fuerte y tranquilizadora que había oído en la televisión, el predicador cuyos sermones había escuchado. Ahora se reducía a un grito entrecortado y jadeante. Tenían la cara contorsionada y los ojos desorbitados por el miedo. Estaban irreconocibles, pero este infierno dejaba al descubierto la verdad, no podían escapar. Stanley, la persona que antes hablaba del amor y el perdón de Dios, era ahora prisionera de sus propios pecados. Cuando me acerqué, vi las cadenas que ataban sus brazos, el metal clavándose en su carne, desgarrándola, hundiéndose más con cada movimiento. Las llamas lamían su cuerpo, y cada vez que lo hacían, los gritos de Stanley resonaban por todas las cuevas. Era como si el fuego infernal estuviera despellejando la máscara de sus sermones, dejando al descubierto cada falta oculta y cada pecado secreto. Los demonios los rodeaban, burlándose, lanzándoles de vuelta los errores del pasado y los pecados no confesados. Stanley instintivamente fijó su mirada en mí. Con voz quebrada y temblorosa, empezaron a hablar. Fui un predicador devoto, dijeron, sus palabras temblorosas de dolor. Pero entre bastidores, mi corazón estaba manchado de pecado. Mientras juzgaba a los demás, predicaba sobre la lealtad y descuidaba mi propio matrimonio. Era testaruda y poco cariñosa con mi familia. Viví con un arrepentimiento silencioso, pero nunca me confesé de verdad. Sus palabras me atravesaron. Sus pecados reflejaban las verdades que yo evitaba,
como si fueran un espejo de mis propios fracasos. Cada uno de los gritos de angustia de Stanley pesaba sobre mí, arrojando una dura luz sobre las mentiras que me decía a mí misma y las formas en que había intentado escapar. No pude evitar pensar en los conflictos con mi pareja, las decisiones cargadas de culpa y los años que pasé enterrando mis decepciones culpando a los demás. La confesión de Stanley me obligó a enfrentarme a mi propia realidad. No se trataba solo de su tormento, este infierno era también un reflejo de mi propia angustia interior. Se me llenaron los ojos de lágrimas y me invadió una oleada de culpa. Sentía como si este lugar me exigiera afrontar todos mis errores y aceptar la verdad. Los gritos de Stanley arañaban las heridas más profundas de mi corazón. No podía soportar más el tormento. Los gritos que resonaban a mi alrededor parecían gritar mis secretos más oscuros y mis remordimientos enterrados. Caí de rodillas, el corazón me latía desbocado en el pecho, las manos me temblaban y las lágrimas me corrían por la cara. En ese momento, todos los errores que había cometido inundaron mi mente como un torrente, la ira contra mi pareja, el egoísmo que destrozó nuestra relación, los momentos en que había dado la espalda a mis votos, todo ello aplastándome bajo el peso de la culpa que me calaba hasta los huesos. Entonces oí una voz, tranquila pero autoritaria, como un susurro llevado por el viento. «Perdona», dijo. «Perdónate a ti mismo, reconoce tus errores y empieza de nuevo». Las palabras resonaron en mi corazón como un rayo de luz que atraviesa la oscuridad. ¿Pero podía ser tan sencillo? ¿Todo el dolor y la destrucción podían perdonarse de verdad? Comenzó una lucha interior. El vacío de mis años de infidelidad, ese vacío, esa oscuridad, intentaban hacerme retroceder. Pero también había un atisbo de esperanza, un deseo de renovación. Quería creer en esa voz, pero después de tanto tormento, ¿podría haber realmente un nuevo comienzo? Apreté las manos, cerré los ojos y busqué una salida de la oscuridad. De repente, volví en mí. Había escapado de aquel infierno. Respiraba, pero cada respiración estaba cargada de miedo y remordimiento. Al abrir los ojos, empecé a cuestionarme la realidad de lo que había vivido. Al volver de aquel infierno, supe que algo había cambiado. Había cambiado. Me reuní con mi compañero en el hospital. Aunque no me explicaba a dónde había ido, durante los primeros días me sentí suspendida entre este mundo y otro. Empecé a ver espíritus caminando por calles vacías o haciendo cola en la tienda. Las sombras salían de la oscuridad y me observaban. A veces, cuando estaba sola en casa, sentía una presencia detrás de mí, pero cuando me volvía, solo había un vacío frío y silencioso. Estos espíritus parecían ecos del tormento que había presenciado en el infierno, y nunca me dejaban marchar. Era casi como si lo que había vivido me hubiera vuelto psíquico. Los recuerdos de aquellos días habían dejado marcas en mi mente y en mi corazón. Me encerré en mí mismo, incapaz de compartir mi experiencia con nadie, pero la inquietud en mi interior seguía creciendo. Cada día me sentía al borde de un profundo abismo. Me cuestionaba cada vez más, ¿cómo podía enfrentarme a esos fantasmas? ¿Podría mi alma encontrar la paz? Cuanto más buscaba respuestas, más crecía la oscuridad en mi interior. Puede que hubiera regresado del infierno, pero ese terror seguía aferrado a cada rincón de mi alma. Para descansar y recuperarme, se lo dije a mi pareja y decidí pasar unas semanas en el pueblo natal de mi familia, el pueblo seguro y familiar de mi infancia. Hacía años que no iba allí. Todo parecía más sencillo e inocente, pero la confusión en mi interior no había cambiado. Mientras revisaba los viejos armarios de la casa de mi madre, encontré una polvorienta Biblia encuadernada en cuero. Las páginas estaban amarillentas y gastadas, pero solo tocarla me transportaba a aquellos días puros en los que rezaba con el corazón lleno de inocencia. Cuando la abrí, encontré una pequeña nota metida entre las páginas. Estaba escrita a mano y parecía una antigua oración: Dios, acepto mis errores. He traicionado a mi cónyuge. Por favor, perdóname, guíame por el buen camino y trae la paz a mi corazón. Fue como presenciar un milagro. Este mensaje sencillo pero profundo me conmovió profundamente. Después de mis propias experiencias en una especie de infierno personal, estas eran exactamente las palabras que necesitaba oír. Sentí, quizá por primera vez, que era posible aceptar mis errores, perdonar y volver a empezar. Este mensaje encendió una pequeña chispa dentro de mí, un primer atisbo de esperanza. A partir de ese día, empecé a rezar todas las mañanas.
Era algo que no había hecho desde niña, pero ahora adquiría un significado totalmente nuevo. Me sinceré con mi pareja sobre mis experiencias y, después de eso, sentí una paz duradera. Intenté hacer cambios pequeños pero significativos, sonreír amablemente a alguien, enviar un mensaje considerado a mi pareja, perdonar a quienes había guardado rencor durante años. Cada pequeño paso empezó a quitarme una pesada carga del alma. Cada oración, cada acto de bondad me acercaba un poco más a la luz. Mi deseo de paz interior se hizo más profundo a medida que avanzaba por este camino. Poco a poco, empecé a redescubrir mi fe. Mis heridas aún no estaban completamente curadas, pero aquella vieja Biblia y el mensaje que contenía marcaron el comienzo de un nuevo viaje para mí. Gracias por escuchar mi historia. Este viaje no fue fácil, pero quise compartirlo desde mi corazón porque tal vez alguno de ustedes esté buscando una luz en su propia oscuridad. Todos llevamos errores, remordimientos y cargas pesadas, pero recuerda, el perdón, especialmente el perdón a uno mismo, es el primer paso para deshacerse de ese peso. Si este testimonio te ha conmovido, quiero recordarte esto: la esperanza nunca muere. No importa lo lejos que hayas caído o lo roto que te sientas, hay una paz esperándote en algún lugar. Reza, busca valor para encontrar tu propio camino y recuerda que el amor y el perdón pueden curarlo todo. Que en tu propio viaje encuentres también paz interior y renovación. Mantén tu corazón abierto y deja que la luz de Dios guíe tus pasos.